Shalom a todos, espero que estén teniendo un lindo día. Vamos a continuar con el estudio de este gran libro, Las Puertas de la Gratitud, del Rabbi Shalom Arush. Y hoy con el tema, la supervisión que orienta. Para entender lo que escribió Rabbi Natán respecto a que solo cuando se tiene fe en la supervisión divina hay lugar para la recompensa y el castigo, es necesario saber que la recompensa y el castigo en este mundo se darán a cabo. Son para encaminar a la persona hacia el cumplimiento de su misión personal. En esto se relaciona con la fe en la supervisión divina, porque cuando la persona ve que algo no le funciona o le resulta difícil, entonces se pregunta a sí misma, ¿por qué esto no me resulta? Aquí la supervisión divina viene a despertarme para incrementar mis plegarias, para corregir mis actos y cambiar de dirección. De esta manera se entienden las palabras de Rabbi Natán respecto a que quien no cree en la supervisión divina es un hereje que niega toda la Torá, porque no cree en el castigo y la recompensa y no cree que todo está dirigido por el Creador para encaminarlo a través de los acontecimientos de su vida, por el camino correcto para cumplir con la Torá de acuerdo con su voluntad. Por el contrario, esta persona se mueve según lo que le dice su propio corazón, lo cual es equivalente a lo que hizo Esaú, el malvado, tal como lo explica Rabbi Nachman, véase Likutei Moharan número 1, que el que no busca la lección en el fondo de cada cosa que le llega, con el fin de comprender lo que Hashem le sugiere para acercarse a él, es comparable a Esaú. Cada uno debe reflexionar y observar la supervisión divina para ver cómo orienta al hombre y radica hasta en las cosas más pequeñas, porque justamente a partir de las cosas más pequeñas que le ocurren, la persona debe despertarse y acercarse más al Creador. No se debe esperar hasta recibir golpes grandes y dolorosos para comenzar a analizar qué es lo que Hashem está diciendo, tal como enseña el Talmud, que también cuando la persona coloca la mano dentro del bolsillo para sacar 3 monedas y le salen solamente 2, esto es considerado tribulación, y también esto está bajo la supervisión divina, porque en verdad debería haber sacado directamente 3 monedas, pero el Creador lo castigó haciendo que deba molestarse en volver a meter la mano al bolsillo. La persona debe creer que hasta cuando le pica la cabeza es obra de la supervisión divina para despertarlo a corregir algo. Debe saber que esa cosa específica que le ocurrió tiene un significado. Por ejemplo, que la cabeza representa al Tzadik, el líder espiritual, quien es llamado la cabeza del pueblo de Israel. Por lo tanto, toda clase de problemas que puede tener en la cabeza se refieren a temas conectados con su acercamiento o falta de acercamiento al Tzadik. Y por lo mismo, con cada parte del cuerpo, las cuales, como es sabido, aluden a algún tema o a algún precepto. Por ejemplo, los pulmones representan a los 5 libros de la Torá. El cuello representa al templo. El hombre que cree en la supervisión divina sabe que lo que siente
se debe a algún aspecto espiritual que debe corregir o fortalecer y debe analizar sobre qué necesita arrepentirse y pedirle a Hashem que le ilumine para entender qué debe corregir. También debe aconsejarse con los justos que le ayudarán a entender debido a qué le llegan esas tribulaciones y sobre qué debe arrepentirse. Todo lo que le ocurre a la persona en este mundo, tanto lo bueno como lo malo, recompensa y castigo, tienen como objetivo dirigir a la persona por el camino correcto, y esto lo explica el libro Siach Itzhak sobre el versículo: Él es Hashem, nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Todo lo que le ocurre a todo el mundo, el bien, el placer y la abundancia de unos frente a los sufrimientos, las dificultades y las angustias de los otros, todo se debe a los juicios del Creador, con los cuales el mundo es juzgado cada día. Para profundizar el tema, puede consultar el libro En el Jardín de la Fe. Entrar en la tierra de Israel es el siguiente tema. Es conocida la afirmación de nuestros sabios respecto a que hay tres cosas que se adquieren con tribulaciones: el mundo venidero, la Torá y la tierra de Israel. Resulta que si la persona quiere tener el mérito de recibir estas tres cosas maravillosas, necesariamente deberá pasar alguna tribulación, incluso si nunca ha pecado. ¿Qué debe hacer entonces el hombre que desea merecer estas tres cosas? ¿Está obligado a soportar tribulaciones a pesar de esforzarse por ir por el camino correcto? Esta es la primera pregunta. Y otra pregunta es la que formuló el Rebbe de Gur con respecto a que la tierra de Israel se adquiere con tribulaciones. Pero antes de la pregunta daremos una pequeña introducción. En la sección de Barim de la Torá, en el reproche de Moisés al pueblo de Israel está escrito: a 11 días de Joreb, Moisés le reprochó al pueblo por lo que había provocado con el pecado de los espías, prolongando el trayecto hacia la tierra de Israel de 3 días a 40 años. Wow. Porque el camino desde el monte Sinai, en donde recibieron la Torá, y llamado también Joreb, hasta Kadesh Barnea, que era la frontera con la tierra de Israel, era el más corto y debía durar unos 11 días. El pueblo de Israel lo completó en 3 días, pero se le acortó el camino gracias a que la presencia divina quería llevarlo a la tierra de Israel. Pero cuando se corrompieron con el pecado de los espías, entonces debieron girar alrededor del monte Seir durante 40 años. Es decir, que Hashem deseaba llevar al pueblo a la tierra de Israel en tan solo 3 días, y así habría sido si no hubieran pecado. Y otra cosa que tiene que ver con la herencia de la tierra, está escrito: miren la tierra que les di, vayan a poseerla. Y explica Rashi: vayan a poseerla significa que nadie puede reclamar contra esto. Es como si un millonario le dijera a alguien: ven y toma esta casa. Alguien puede decirle algo y Rashi sigue diciendo: y no necesitarán la guerra. Pero el pecado de los espías provocó que debieran luchar por ella y conquistar una parcela tras otra.
porque el Creador se comporta con la persona de acuerdo con lo que ella cree. Les voy a repetir esta oración para que se nos grabe. Porque el Creador se comporta con la persona de acuerdo con lo que ella cree. Si el pueblo de Israel hubiera creído que todo estaba en las manos de Hashem, entonces todo habría resultado fácil, sin guerra y sin ningún esfuerzo, con prontitud, de manera sobrenatural. Pero ellos creyeron que todo dependía de su propio esfuerzo y que era necesario enviar espías para observar si el pueblo que habitaba en la tierra era fuerte y con qué armas contaba para poder prepararse de acuerdo con esos datos. Por lo tanto, dado que ellos actuaron de acuerdo con la naturaleza, el Creador actuó con ellos de la manera que ellos quisieron, con guerras y armas, avanzando lentamente cada vez sobre otra porción de tierra. Y esto fue en vez de vayan a poseerla, tal como ocurre con todo legado que se recibe directamente sin necesidad de ninguna guerra. Vemos entonces que si el pueblo no hubiera pecado con los espías, no solo habría caminado apenas 3 días, sino que tampoco habría tenido que luchar adquiriendo la tierra con facilidad. El Creador hubiese actuado sanando, sacando de ahí a los otros pueblos de alguna manera, porque Él tiene múltiples caminos. Bueno, lo vamos a dejar aquí y la verdad a mí me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado, que tengan un súper día. Shalom.